que se llama Alimento para mi espíritu. Mi nombre es Jaime Monroy Cala y el tema de hoy es el tema de la salvación, primera parte. Antes de iniciar el programa quiero agradecer a las personas que en los programas anteriores me han enviado sus preguntas. Sé que algunas no he podido contestarlas porque no las he tomado en el momento del programa en vivo. Les solicito el favor que me las envíen al WhatsApp 301-712-3942. También les solicito que vean los videos entre semana en el canal de YouTube Alimento para mi espíritu. Agradezco especialmente al hermano Daniel por el material que me ha enviado. Es un material que tiene que ver con la cena del Señor. Más adelante estaré revisándolo con mucha atención y por este medio o por el WhatsApp le estaré enviando la respuesta porque me parece interesante la evaluación que debemos hacer. Bueno, vamos a entrar en el tema. Les recuerdo que por favor nos envíen sus preguntas sobre el tema de la salvación. El tema de la salvación es un tema muy extenso. Entonces, por ese hecho, nosotros vamos a dividir el programa en dos o tres temas específicos y los iremos anunciando a medida que vayamos terminando cada uno de los anteriores. El tema de la salvación vamos a dividirlo como está dividido en la soteriología. Quiere decir que vamos a trabajar en tres partes. La primera parte de la salvación es el tema que ya subimos el video en YouTube y es lo que Dios demanda. ¿Qué demanda Dios de nosotros en el plan de salvación? Y ese es el tema del día de hoy. El próximo programa estaremos hablando sobre lo que Dios provee una vez nosotros hayamos cumplido la primera parte que Él demanda. Y la tercera parte es definir lo que Dios completa. Entonces es establecer esos tres parámetros, lo que Dios demanda, lo que Dios provee y lo que Dios completa, para que entendamos todo el proceso de salvación. Recuerde que en el video yo les decía que el tema a solucionar eran dos de los atributos de Dios, que Él en su justicia, y uno lee en Romanos 3:23 y en 6:23, que los que pecamos estamos destituidos de la gloria del Señor y que la paga del pecado es muerte. O sea, esa es la consecuencia de nuestro pecado. Pero Dios en su bondad, en su amor, en el amor que nos tiene, Él nos quiere salvar. Entonces hay dos atributos que digamos, de alguna manera chocan. Un atributo que es la justicia de Dios por el cual todos ya seríamos condenados y un atributo de Dios que es el amor porque Dios quiere salvarnos a todos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de solucionar y lo que vamos a tratar de entender en este proceso de la salvación. Y los primeros elementos que vamos a estudiar son tres elementos. Lo que Dios demanda. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como creyentes? Como estas personas que nosotros decidimos acogernos al plan de salvación del que ya hemos hablado. Entonces, empezamos. Dios, ¿qué demanda de nosotros? Primero, demanda fe. Segundo, demanda arrepentimiento. Y tercero, demanda conversión. Estos tres elementos, fe, arrepentimiento y conversión, es la parte que a nosotros nos corresponde dentro del plan de salvación. Si nosotros no iniciamos el proceso con estos tres elementos, no estaremos iniciando el plan de salvación en nuestra vida. Por eso es muy importante que lo entendamos. Pero lo primero que debemos entender es qué es fe. Y la Biblia nos la define de la siguiente manera. En Hebreos 11:1 dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos asumiendo a través de esta definición
que nosotros debemos creer en lo que no vemos, que está prometido en la palabra del Señor, que es nuestra salvación. Y creer que el primer elemento de esa salvación que corrige las consecuencias del pecado es la fe. Y aquí es donde nosotros debemos partir. O sea, todo el tema religioso, todo el tema teológico, todo lo que tiene que ver con Dios está basado en la fe. Y entonces tenemos que entender que la fe no es un sentimiento, la fe no es algo que nosotros sentimos porque sí, no. Tenemos que entender la fe como una decisión. Y esa decisión determina usted en qué pone su confianza para ser salvo. Cada persona va a tener que decidir en qué pone su fe. Si la pone en Dios, si la pone en Jesucristo, si la pone en el plan de salvación, si cree que todo eso, ese paquete es parte del mismo plan de salvación, o pone la fe en los brujos, en los hechiceros, en otras cosas que no son Dios. Entonces la fe es una decisión. Pero tenemos necesidad de tener fe. Es una decisión y la definición es creer en lo que no vemos, pero que está prometido a través de la palabra. Pero tenemos necesidad y por eso en Hebreos, en el versículo 11, un poquito más abajo, dice la palabra en Hebreos 6, 11:6, perdón. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay tres elementos para tener en cuenta. Lo primero que nos dice, si nosotros queremos acceder al plan de salvación, que es la gracia de Dios para los que pecamos, entonces debemos agradarlo. Y la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Pero que adicionalmente esa fe nos tiene que dar la capacidad de creer que hay un Dios que es capaz de cambiar nuestras circunstancias, las circunstancias de estar en las tinieblas por el pecado, y que Él tiene el poder, la capacidad y todo lo necesario para sacarnos de esa circunstancia y ponernos en la luz, o sea, en la salvación. Pero también debemos entender que mediante la fe Él nos premia, o sea, Él no solamente nos salva, sino que hay una serie de bendiciones adicionales a través de nuestra vida natural que llegarán a nosotros por fe. Y eso, para que usted ahonde un poquitico más y me lo entienda de mejor manera, yo lo invito a que se lea todo el capítulo 11 de Hebreos, que está dedicado a la fe. Capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el capítulo que está dedicado a la fe de los hombres de la Biblia y los resultados que ellos obtuvieron mediante la fe. Porque no me puedo extender en este programa porque quiero dejar espacio para las preguntas. También tenemos que entender que la fe es un poder, y ese poder está manifiesto para nosotros a través de la aplicación de esa misma fe en nosotros. Dice la palabra en Mateo 21:21. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, refiriéndose a la higuera que se había secado porque no le había dado fruto a Jesucristo, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, eso será hecho. Entonces, lo que está diciéndome la palabra a través de la explicación del tema de fe es, yo debo creer en lo que no veo, pero que está prometido. Yo debo creer que hay una necesidad y que Dios me va a galardonar por tener fe. Yo debo creer que la fe tiene un poder, el poder de cumplir todas las cosas que para mí son imposibles de manera natural. Pero también la fe es parte del proceso de la salvación, o sea, la fe adicionalmente a iniciar el proceso también cumple otra particular circunstancia. Dice en Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la
circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bueno, traduzcamos el tema de la circuncisión en creyentes y no creyentes. O sea, esto es para todos. Todos tenemos oportunidad por medio de la fe de ser justificados. ¿Qué significa ser justificados? Significa que en nosotros viene la justicia de Cristo, entra en nosotros, de nosotros sale el pecado y va a Cristo. Eso lo explicaremos en la segunda parte, en las cosas que Dios provee. Entonces lo que está diciendo la palabra es que hay un proceso de justificación para nuestra vida a través de la fe. Pero también debemos entender a Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que no solamente Dios crea el plan de salvación, nos da los medios, nos da todas las oportunidades, sino que adicionalmente pone en nosotros cosas necesarias para que iniciemos este proceso de salvación a través de la fe. Y coloca en nosotros, a través del Espíritu Santo, el don de la fe, el don de creer, el don de confiar. ¿Sí? Entonces, vayamos a este tema a un poquito más allá. También les decía en el video que hay varias clases de fe, pero no me quiero quedar en ellas porque si no me extendería demasiado y no dejaría espacio para las preguntas. Pero quiero mencionar dos cosas adicionales del tema de la fe. La fe es un don. Es un don dado para que nosotros empecemos el plan de salvación, pero también es uno de los dones que el Espíritu nos da para operar en la iglesia. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios 12:9, Primera de Corintios 12:9, dice la palabra del Señor refiriéndose a los dones, y a otro fe por el mismo Espíritu. O sea que a otros se les da fe como parte de ese proceso operativo del crecimiento de la iglesia. O sea, la fe, una fe es la que nosotros tenemos para salvarnos, ¿sí? Que es la fe salvífica que debemos tener todos los cristianos y es por medio de la que iniciamos el proceso de salvación. Pero otra fe es la que se nos da para don en el proceso del crecimiento de la iglesia. Ese don de fe, por decir algo, usted puede orar por una persona que no cree, que no tiene fe, que no cree en Dios, pero que pide ayuda. Y usted puede orar por esa persona y en su fe, en la fe propia, pedirle a Dios que por su fe esa persona sea sanada, que esa persona sea traída a Cristo, que esa persona se convierta, en fin, a través de su fe como don. Pero adicionalmente, que es para mí lo más importante, es que la fe no solamente es la importante la fe salvífica y la fe para hacer crecer la iglesia utilizándola como don, sino que ya a nivel personal, la fe más importante, me parece a mí, es la que se desarrolla como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque ese fruto de la fe en nuestra vida, como dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe que es desarrollada dentro de mi personalidad, ¿sí? Esa fe me permite adquirir compromisos con Dios. Me permite vivir una vida de compromiso, me permite trabajar en la iglesia, me permite que mi personalidad esté impregnada de esa fe. Eso ya es parte de mi carácter. Entonces yo vivo en fe. Ya no es un don simplemente, ya no es porque sea salvo a través de la fe, sino porque ya tengo una manera de vivir en fe y esa me permite desarrollar un carácter diferente y parecerme cada día más a Cristo. Entonces la fe es necesaria para iniciar el proceso de salvación. Segunda cosa que demanda el Señor, el arrepentimiento. El arrepentimiento, muchos lo confunden con el sentimiento que se llega a nosotros cuando sentimos que le fallamos a Dios, le fallamos a las personas, le fallamos a la esposa, le fallamos a los hijos a los padres, etcétera, etcétera. Cuando fallamos en algo, aparece un sentimiento que se llama remordimiento en nosotros. Ese sentimiento es la primera parte de lo que realmente se llama arrepentimiento. Ese sentimiento se llama remordimiento.
O sea, es remordimiento aquel que se siente cuando nosotros estamos equivocados, cuando erramos, cuando fallamos, cuando pecamos y sentimos que le fallamos a Dios, o nos equivocamos en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros familiares, y sentimos ese sentimiento de culpa dentro de nosotros. Eso se llama remordimiento. Pero el arrepentimiento, como lo decía en el video, el arrepentimiento va muchísimo más allá. El arrepentimiento es una decisión, o sea, no es el tema de un sentimiento. El arrepentimiento es la decisión de hacer lo contrario a lo que venía haciendo que me guiaba hacia el pecado. O sea, si yo pecaba, dice la palabra, si el que roba deja de robar, el que mata deja de matar, el que miente deja de mentir. O sea, el arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Y eso se llama metanoía. Es una palabra griega que quiere decir que cambiamos de mentalidad. Cambiamos de rumbo, cambiamos de manera de vivir. Eh, en la Biblia hay un ejemplo muy interesante y es el de Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesucristo le perdona los pecados, él viene de hacer usura, de prestar, ¿sí? Plata y de otras cosas. Entonces él le dice al Señor, entonces yo voy a devolver a esas personas que yo les quité el dinero de manera fraudulenta, yo se los devuelvo, a los que les deba les devolveré el doble, yo restituiré todo el daño que yo he hecho. Eso es cambiar de mentalidad. Y ese es el arrepentimiento que Dios nos exige. El arrepentimiento como parte de esos elementos que Dios demanda para iniciar el plan de salvación en nuestra vida. No solamente que tengamos fe, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué debemos arrepentirnos? Porque es necesario. Dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerda que yo les decía en un video pasado que la salvación para el creyente es vivir la eternidad en presencia del Señor. O sea, en esta condición de Romanos 3:23 estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros queremos volver a la presencia del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros debemos arrepentirnos como primer elemento en el proceso del perdón de nuestros pecados. Pero no solamente es nuestro deseo, también el deseo de Dios. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que Dios en su infinito amor está esperando que todos, absolutamente todos, procedamos al arrepentimiento. Es un elemento necesario para iniciar el plan de salvación, pero también es un deseo de Dios que nosotros procedamos al arrepentimiento. Si nosotros leemos con atención el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay tres personas especialmente que hablan del arrepentimiento en el Nuevo Testamento. Y el primero de ellos es Juan el Bautista. Juan el Bautista predica el arrepentimiento para perdón de pecados y porque el reino se acerca. Cristo predica en todo tiempo el arrepentimiento. Pedro también predica el arrepentimiento porque a él le correspondió vivirlo en carne propia. Usted recuerda que él niega a Cristo 3 veces y llora amargamente, pero al final ese arrepentimiento lo lleva a dirigir a sus demás hermanos en la conformación de la iglesia. Entonces nosotros entendemos que hay tres personas, especialmente en el Nuevo Testamento, que hablan del arrepentimiento: Juan el Bautista, Cristo Jesús y Pedro. Pero también tenemos que entender que el arrepentimiento tiene fruto. El arrepentimiento produce algo adicional. Hechos 3:19. Dice la palabra en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, tenemos perdón de pecados por el arrepentimiento. Para
que venga la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. ¿Cuántos de nosotros no estamos fatigados, cansados de la lucha permanente, cotidiana, de toda nuestra vida y no encontramos ese tiempo de gozo, de descanso, de paz, de alegría en nuestro corazón? Nuestra vida se ha gastado en esas luchas permanentes, pero nos dice la palabra que a través del arrepentimiento vendrán tiempos de refrigerio para nuestra vida. Pero no confundamos la tristeza que nos da el remordimiento en la vida natural con el arrepentimiento. Y en 2 la palabra nos lo aclara muy bien. Dice la palabra en 2 capítulo 7, versículo 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, digámosle entristecidos, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, no nos quedemos en el remordimiento, no nos quedemos en esa sensación de dolor, de incomodidad que nos produce el haberle fallado a Dios o a las personas. Vayamos a la decisión en nuestro corazón para que podamos realmente estar en el proceso real de arrepentimiento. Un dolor de haber fallado sin una decisión de cambio no es arrepentimiento. Entonces, para que lo tengamos claro, Dios demanda fe, pero demanda también un arrepentimiento genuino que significa transformación en su vida. Y el tercer elemento que Dios demanda es la conversión. La conversión es el resultado de la fe y el arrepentimiento. La conversión se produce cuando usted cree en Dios, cuando cree en Cristo, cuando cree en el plan de salvación, cuando cree en su palabra, cuando tiene fe en el Señor. Pero adicionalmente, cuando su vida, usted entiende que no puede seguirla viviendo de la misma manera como hasta ahora la ha venido viviendo, o hasta el momento, para los que han recibido a Cristo Jesús, hasta el momento que recibió a Cristo Jesús. Aquí tenemos que tener claro en lo siguiente: la fe me da el camino para iniciar el plan de salvación. El arrepentimiento es el cambio de dirección que yo tomo, pero la conversión me pone en el camino, me pone dinámico, me pone activo en función de transformar lo que el arrepentimiento produjo. O sea, es lo que en la palabra o en la teología se llama nacer de nuevo, a una nueva vida, una nueva forma de vivir, una forma nueva de pensar, una forma nueva de hablar, una forma nueva de actuar. Entonces, partiendo de la fe y del arrepentimiento, entonces llegamos a la conversión. Uno de los elementos principales de la conversión se llama control. Nosotros como seres humanos estamos muy apegados al control de las circunstancias de parte nuestra. Nosotros queremos tener control de todo lo que pasa en nuestra vida. Queremos tener control de las situaciones, de las personas, de los tiempos, de los lugares, de los espacios. Tenemos deseo, anhelo de poderlo controlar todo. Y lo primero que nosotros debemos cambiar en nuestra vida es que nosotros le debemos dar el control de nuestra existencia a Cristo Jesús. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de hacer en la vida cristiana. Es decirle al Señor: a partir de hoy renuncio a mi libre albedrío. Tú me has dado, tú me diste como don, tú me diste como don espiritual la capacidad de decidir. Pero mi decisión más importante en mi vida es decirte: Señor, toma el control de mi existencia, toma el control de mi circunstancia, toma el control de mi vida, toma el control de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, toma el control de todo lo que es mi vida. Y pedirle ayuda a Dios para que a través del Espíritu Santo, entonces en esa transformación que nosotros debemos tener y nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos ayude a ajustar nuestra nueva vida a esa vida que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, importante,
dentro de lo que Dios demanda, la fe, el arrepentimiento y el cambio de vida. Eso se llama nacer de nuevo y eso será tema de un nuevo programa después de que hayamos terminado el tema de la salvación. Pero es un tema en que lo central es que usted se debe preparar para el cambio. O sea, su vida no puede ser igual antes de Cristo y después de Cristo. Si en su vida no hay cambio, si usted no está dispuesto a desaprender y volver a aprender en su vida, quizás usted le cueste mucho trabajo su conversión. Puede luchar con su fe, puede luchar por arrepentirse, pero si no hay transformación en su vida, todavía realmente el plan de salvación en su existencia no ha operado. Yo les agradezco, yo planteo hasta acá el tema. Dentro de las cosas que nosotros vamos a tratar eh, en el siguiente programa, le habíamos dicho que en este era lo que Dios demanda: fe, arrepentimiento y conversión. Vamos a hablar en el siguiente programa sobre lo que Dios provee, cosas como cuáles: santificación, regeneración, elección, adopción, justificación, expiación, propiciación, redención y reconciliación como las cosas que Dios provee. Entonces, es un tema muy, muy importante para poder entender el tema de salvación. Hasta aquí estamos, como decimos, en el principio del tema de salvación con lo que Dios nos demanda. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros pasamos de la fe, del arrepentimiento y la conversión a una vida diferente y empiezan a operar en nosotros estas cosas? Y como último programa estaríamos viendo lo que Dios completa: la glorificación. Esos son los temas a seguir. A partir de este momento, yo voy a abrir el espacio para que las personas envíen sus preguntas. Tengo aquí algunas preguntas que ya me han llegado. Quiero compartirlas con ustedes sobre el tema de la salvación. Alguien me pregunta, dice: ¿en dónde quedan las obras si yo me salvo por fe? O sea, porque estaba, según me dice esa persona, ella estaba convencida que había que hacer muchas cosas para ser salvo. Y el tema que yo trato es que lo que Dios demanda es fe, arrepentimiento y conversión, no obras. Entonces, el tema de las obras son importantes. Las obras son importantes, pero no son lo trascendente. Quiero que me entiendan esto. Quiero que usted lea, vaya a Efesios, vamos a buscarlo por acá. Efesios capítulo 2, perdón, sí, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Bueno, vayamos parte del 8. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la salvación es por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. A ver, el tema es el siguiente. Muchas religiones nos han enseñado que las obras son lo esencial para ser salvos. Aquí hay una distorsión de la palabra. La palabra es muy clara. La palabra dice: nosotros somos salvos por fe. ¿Qué sucede con las obras? Las obras son el resultado de esa tercera parte que hoy estábamos hablando, que era la conversión. O sea, cuando yo tengo fe, cuando yo me arrepiento, es natural que en mi transformación, en mi cambio de vida, operen buenas obras, me nazca en mi corazón, me nazca en mi espíritu hacer buenas obras. O sea, no es lo trascendental para la salvación, pero sí es importante porque es una demostración de que usted ha tenido un cambio en su vida, usted ha nacido de nuevo. Las obras operan en la conversión, las obras operan cuando usted ya tuvo fe, cuando ya se arrepintió y cuando cambió su vida. Entonces es natural que una persona creyente en Cristo Jesús haga buenas obras, pero no son las obras lo que lo van a salvar, es la fe,
que tiene en Cristo Jesús, en el Padre que la envió y en el que querer asumir de manera integral el plan de salvación. Espero que haya quedado claro. Me dice una persona, bueno, y si yo no tengo fe, ¿yo me puedo salvar? Difícil, difícil porque la palabra nos enseña que aún Cristo Jesús fue afectado, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, fue afectado por la falta de fe de las personas. Él él nació en Belén, usted recuerda, pero su ministerio terminó desarrollándolo mayormente alrededor de Cafarnaún, pero eso por una circunstancia específica, y es que la gente de su pueblo, que lo vio crecer, no tenía fe en él. Y quiero que vayamos a Mateo 13:58. Mateo 13:58, busquémoslo por acá. Dice la palabra del Señor en Mateo 13:58. Y dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, si Cristo Jesús, que es Dios, se vio limitado por la falta de fe de las personas para hacer milagros en donde había nacido, pues cuánto más es imposible que nosotros seamos salvos si no le permitimos, con eso estamos diciéndole a Dios que no le permitimos, que no le autorizamos, que en el uso de nuestro libre albedrío nosotros no lo estamos autorizando para que ejecute el plan de salvación en nosotros. Entonces es imposible, como dice el versículos que habíamos leído antes, que nosotros agrademos a Dios sin fe. Nosotros debemos congraciarnos con el Señor porque nosotros fuimos los que pecamos, nosotros fuimos los que nos perdimos, nosotros fuimos los que nos alejamos del Señor. La fe es el primer requisito. Entonces no hay posibilidad de que yo sea salvo si no tengo fe. No sé si haya alguien que me haya mandado alguna... bueno, dice la pastora Diana, que está por acá en línea, la Biblia habla de vasos de misericordia y vasos de destrucción, los cuales Dios específicamente hizo para su propósito. Romanos 8:21 al 23. Eso entonces significa que hay personas como Judas que fueron hechas por Dios para la destrucción. A ver, aquí tenemos que hacer una gran diferencia. Cuando nosotros hablamos de vasos, normalmente hablamos de vasos para decir que nosotros somos vasos de barros, somos vasos para contener la gloria del Señor. Pero cuando hablamos de vasos de misericordia, vasos de destrucción, estamos hablando de premios o castigos. O sea, no estamos hablando de nosotros, no estamos hablando como de nosotros de personas. Una cosa es que nosotros que tengamos propósito. Para nosotros hay un propósito en la vida. Cada uno de nosotros, partiendo de Dios y a través del Espíritu Santo, tenemos un propósito. El propósito de Judas era entregar a Jesús. Si usted me pregunta si yo considero que Judas fue condenado, yo no me atrevería a decirlo. La verdad, creo más en la misericordia del Señor que en el juicio del Señor. Espero más en la misericordia del Señor que en el juicio del Señor. No hay personas diseñadas para hacer el mal. No hay personas diseñadas para la destrucción. Sí hay vasos de castigo, sí hay vasos de juicio, como lo encontramos en Apocalipsis. Pero hay vasos de misericordia. Diferente es así. Hay personas que se dejan usar de Dios para bendecir a otras, o hay personas que se dejan usar por el diablo para hacer daño a otras personas. Pero el diseño inicial no es así. El diseño inicial de nosotros, somos bendecidos, somos protegidos, somos guardados y Dios nos quiere recuperar. O sea, el diseño divino e inicial no es para hacer destrucción. El propósito es diferente. El propósito, encontramos al faraón que el mismo Dios le endurecía el corazón, el mismo Dios lo castiga después, etcétera, etcétera. Entonces, en eso, en la soberanía de Dios, cómo nos usa,
realmente pues entramos en un área de misterio. ¿Por qué y cómo nos usa? ¿Y por qué nos usa? Porque somos el instrumento en cierto tiempo y en ciertas circunstancias para hacer ciertas cosas, realmente entra dentro del nivel de esos misterios insondables del Señor. Pero que hayamos sido diseñados para destrucción, nosotros no fuimos diseñados para destrucción, fuimos diseñados para gobernar, para subyugar, para proteger, para cuidar, ¿sí? Pero cuando hablamos de vasos o copas, como se dice en Apocalipsis, de destrucción o copas de misericordia, estamos hablando de cosas preparadas por Dios o para bendecir o para castigar. Eh, Dice la pastora Diana más adelante también. Me imagino que está recogiendo preguntas de los grupos donde ella está retransmitiendo el video. Dice, la decisión de creer en Dios y la salvación que Él ofrece nace por una simple determinación. No existe una invitación o motivación por parte del Espíritu Santo. Claro que sí. A ver, nosotros partamos del hecho de que nosotros estamos muertos por el pecado. Un muerto no decide, un muerto no piensa, un muerto no tiene determinaciones. Dios diseña el plan de salvación, crea todo el plan, paga el precio con la sangre de Cristo, establece todas las cosas necesarias y por eso Cristo Jesús en la cruz dice todo esto consumado es, todo está hecho, refiriéndose al plan de salvación. Todo lo que Dios, el Espíritu Santo y Él mismo tenían que hacer en el plan de salvación ya estaba hecho. Pero nosotros no podíamos ver por el pecado ese plan de salvación. Entonces se requiere una primera intervención del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros salgamos de esa oscuridad y de ese letardo, de esa muerte, y podamos ver el plan de salvación. Si no hay intervención del Espíritu Santo, si no hay una invitación del Espíritu Santo, nosotros nunca llegaríamos al momento de decidir recibir a Cristo Jesús o no. Y aquí es importante algo que nosotros hacemos por nuestra familia, por los no creyentes, por las personas que están alejadas de Dios. Nuestras oraciones, nosotros debemos orar permanentemente por nuestra familia, por nuestros amados, para que ellos sean tocados para el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les permita un día llegar al momento de la decisión de recibir a Cristo Jesús en sus vidas o no. Ya queda en la decisión personal, pero inicialmente es la intervención del Espíritu Santo la que nos acerca a esa posibilidad en nuestra vida. Otra pregunta que tenemos por acá. Dice, los antepasados que por cultura, ubicación geográfica no conocieron de la salvación, ellos cómo se salvan. Bueno, ese es un tema que traté la vez pasada en el video anterior y creo que también lo subí en el video de preguntas y respuestas. Cuando nosotros iniciamos el estudio de la Biblia tenemos que darnos cuenta que Dios trató en diferentes tiempos de diferente manera con la humanidad. Hay algo que es universal para todos los seres humanos y es la conciencia. Cuando nosotros leemos en el capítulo 3 de Génesis los castigos una vez anunciados, Jehová dice, el hombre es igual a uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. O sea, está diciendo que toda la humanidad, todo hombre sobre la tierra, tiene conciencia y es el primer elemento de juicio en nuestra existencia. El que no conoce, como dice la pregunta, por ubicación geográfica, porque Cristo no había venido en ese tiempo, porque no conoció de la Biblia, porque no conoció de Jesús, porque nació en otro sitio en el que no tuvo acceso a la palabra del Señor, esa persona, el primer elemento de juicio para su vida es la conciencia. Y cualquier persona, no importa dónde nazca, nace con la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo. No podemos asumir o aceptar que una persona nos diga que no sabe qué es bueno o qué es malo. No solamente por la conciencia, sino porque la misma sociedad, por distinta a la de nuestra, que sea, también tiene principios morales. Si tiene una cultura de cierto nivel, normalmente la convivencia requiere de parámetros morales y éticos. Entonces, el primer elemento de salvación de la humanidad es la conciencia.
Otra pregunta que tengo, creo que es del hermano Sebastián. Dice la palabra, yo tengo la promesa de salvación, pero ¿cuándo se materializa? Interesantísima esa pregunta, mira. Yo tengo la promesa. La salvación operó hace cerca de 2000 años. Todo el plan de salvación, todo lo que de parte de Dios se tenía que hacer, como dije hace un momento, se hizo de parte de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo Jesús. Y por eso Cristo dijo, consumado es. Todo lo que se requería de parte de Dios está hecho. El perdón de los pecados nuestros no se está pagando hoy en día, se pagó hace 2000 años. Los pecados que aún no hemos cometido y que serán perdonados, esos fueron pagados hace cerca de 2000 años. O sea, el plan de salvación se completó hace 2000 años. Lo que sucede es que nosotros tenemos que recordar que en la eternidad de Dios ese proceso de salvación está en un eterno presente que opera para nosotros. ¿Y cuándo opera para nosotros? En un proceso que se inicia con la conversión. Ese proceso en el que yo decido recibir a Cristo, tener fe, arrepentirme y convertirme, del que hemos estado hablando hoy, se inicia hoy. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se concluye? En la tercera parte de este programa, cuando hablamos de la glorificación, cuando Dios nos lleva a su presencia. En este tiempo y mientras permanezcamos en la vida, estamos en el proceso de salvación. Pero se concluye cuando llegue el tiempo de la glorificación, y es cuando Dios determine llevarnos a su presencia y nosotros hayamos ganado la buena carrera, como dice Pablo. ¿Cuándo se materializa? Desde hace 2000 años. Si nosotros estamos en el proceso de salvación, nosotros tenemos que vivir con la conciencia, haciéndonos conscientes, entendiendo que somos salvos y que tenemos derecho, como dice Pablo, a llamarnos santos porque estamos en el proceso de la santificación. Nosotros no le debemos temer a la opinión, a la crítica o al señalamiento cuando nos dicen que ustedes son pecadores. Sí, somos pecadores, pero estamos pecadores en el proceso de la santidad. Nosotros estamos en el proceso de la salvación. Cada día nuestro vivido bajo las órdenes, bajo los decretos, bajo las leyes de Cristo Jesús, que nos dejó para que viviéramos la vida natural. Estamos en el proceso de salvación, la estamos materializando. ¿Cuándo culminamos? En la glorificación, cuando nos vayamos a su presencia y Dios nos reciba en su seno. Amén. Bueno, voy a terminar con otras preguntas que tengo por acá. Eh, a ver si no tengo más por acá. Bueno, algo de las que me habían dado, me habían enviado antes. Dice una pregunta. eh, la muerte de Cristo fue por todos, para que todos fuéramos salvos. Es una pregunta muy interesante. Dice la palabra, y quiero que vayamos a Mateo 28, 28, si no estoy mal. Bueno, creo que no lo tengo en este momento. Mateo 28, 28. Bueno, eh, si alguien me ayuda, por favor, y me escribe el versículo. Eh, en Mateo habla, el Señor dice que Cristo se sacrificó en la cruz y dio su vida por muchos. Ojo aquí con esa palabra. Él dio la vida por muchos. No dio la vida por todos. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra me está diciendo que siempre operará nuestro libre albedrío. El plan está diseñado para todo el que quiera. La oportunidad está diseñada para todos. El plan de salvación se diseñó para todos. Pero ese plan de salvación se ejecuta si usted decide aceptar a Cristo Jesús en su vida. Si usted decide aceptar el plan de salvación. Si usted no decide adoptar el plan de salvación, pues es muy difícil que Dios pase por encima de su voluntad, habiéndole dado libre albedrío. Usted decide. ¿Sí? Entonces, la palabra dice que dio la vida por muchos.
no usa la palabra todos. Entonces eso significa que habrá quienes decidieron no recibir a Cristo Jesús en su vida y no aceptaron el proceso de salvación. Eh, en Mateo 22:14 también dice que muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, una cosa es que Él muera por muchos, pero debemos tener en cuenta también que en Mateo 3:28 Él dice que Él muere por todos nuestros pecados. O sea, si hablamos de una persona salva, Él muere por todos los pecados. Si son todas las personas salvas, pues hay algunos que van a decidir no aceptar el proceso de salvación en su vida. Entonces, eso es doloroso, es triste, pero la palabra es muy clara en ese tema. Eh, yo le invito a que el próximo jueves 8 de la noche se conecte con nosotros y hablemos de esos temas. Si usted quiere saber qué es la santificación, la regeneración, la elección, la adopción, la justificación, la expiación, la propiciación, la redención, la reconciliación, que hacen parte del proceso de salvación mediante lo que Dios provee, envíeme sus preguntas. En el transcurso de esta semana estaremos subiendo el video a YouTube sobre estos elementos que Dios provee para nuestra salvación. Yo le invito a que busque en la Biblia estos temas, los estudie. Si usted considera, me puede enviar sus preguntas adelantadas, como hicieron algunas personas. Envíamelos al 301 712 3942. Ahí cuando usted está conectado, denle ahí en me gusta, ahí en el Facebook Live. Vea los videos en YouTube, en el canal de YouTube que se llama Alimento para mi Espíritu. Suscríbase al canal, es muy importante que usted se suscriba para que cada vez que yo suba un video le llegue la notificación y usted pueda ver con tiempo antes del día jueves en el programa de las 8. Yo le bendigo en el nombre de Dios. Deseo que la bendición del cielo se derrame sobre usted, sobre su familia, que el trabajo de sus manos sea bendecido, produzca todo aquello que le dé para sus necesidades y sobreabunde para toda buena obra. Que el Señor lo acompañe, lo guíe, al Señor a través le dé todo, todo el argumento que usted se vivir con él, para que usted entienda que es una muy, muy diferente vivir con Dios a vivir sin Dios, y que definitivamente cuando vivimos en fe, cuando nos arrepentimos, cuando nosotros cambiamos de vida a través de la conversión, cuando cambiamos nuestra manera de vivir, Dios nos galardona, Dios nos premia y nos da una vida digna de vivir como hijos de Dios. Yo le bendigo, lo espero el próximo jueves, 8 de la noche. Muchas gracias por su tiempo y comparta el canal de YouTube, comparta este video, comparta los enlaces y que Dios los bendiga. Amén, amén y amén.